La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos amigos y amigas, después de la jornada electoral que hemos tenido el domingo pasado, ya nos orientamos como nación hacia la segunda vuelta, el balotaje, como se llama, para elegir a quienes nos representarán y harán el país desde la presidencia de la República. Segunda vuelta que muchos temen, con cierto fundamento seguramente, de que sea una confrontación no tanto de ideas, sino más bien que haya cierta violencia, al menos verbal, en los medios de comunicación, redes sociales, en fin, incluso en las conversaciones entre amigos o compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Hay un temor, pues, de que esta segunda vuelta no sea tan alturada como todos desearíamos. Y justamente quiero dirigirme a ustedes para decirles que eso depende mucho de cada uno de nosotros. Es el momento del diálogo, Ya los enfrentamientos carecen de sentido en un Perú que está en una situación sumamente deteriorada, como todos sabemos. Por un lado, la crisis sanitaria, el coronavirus que no nos deja, las vacunas que no terminan de llegar o que llegan a cuentagotas, las escuelas que todavía no pueden abrir, sigue aumentando el número de niños que no tienen acceso a las clases porque no tienen acceso al internet o por otras razones. Todavía no se recuperan los millones de puestos de trabajo que se han perdido. En fin, la situación del Perú es crítica. Y esto implica que no podemos perder el tiempo en discusiones bizantinas. Es el momento del diálogo. Y justamente quería leerles algunas frases del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que en castellano significa hermanos todos, que la publicó en octubre del año pasado y que dedica justamente un capítulo al diálogo, lo titula Diálogo y Amistad Social. ¿Qué cosa es el diálogo?, nos dice el Papa. Dice, la palabra diálogo incluye una serie de acciones: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Esto es ahora lo que se requiere para esta segunda vuelta. Que los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta busquen puntos de contacto. Ciertamente son posiciones muy distintas entre ellos, pero no entre otros candidatos, otras fuerzas políticas que han ganado lugares en el Congreso o que tal vez no los hayan ganado, pero pueden tener una representación del pueblo. Momento de buscar puntos de contacto. Sigue diciéndonos el Papa Francisco, algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en sus mundos privados y otros le enfrentan con violencia destructiva. Unos tratan de huir porque, en fin, más o menos tienen su vida más o menos acomodada y no les interesa lo que pueda pasar con el país. Otros se enfrentan de un modo destructivo, violento. Pero nos sigue diciendo el Papa, entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible que es el diálogo. Ese diálogo, dice el Papa, que algunas veces se confunde con un intercambio de opiniones en las redes sociales, un intercambio febril de opiniones en base a información que no es siempre confiable y que al final solamente se busca afianzar la propia posición. El diálogo, nos dice el Papa, no es esto. El diálogo implica esa capacidad de escuchar al otro, esa capacidad de reconocer en el otro que pueda aportar algo, para mejorar también mi punto de vista, o en este caso, por ejemplo, mi plan de gobierno. En épocas como las nuestras, nos dice el Papa, prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso donde se busca alcanzar una síntesis superadora. Y por eso, nos dice el Papa, es tan importante que todos pensemos en el bien común. La falta de diálogo implica que ninguno de los distintos sectores está preocupado por el bien común,
sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Y en este proceso de diálogo, el Papa nos recuerda que los medios de comunicación social, pero que la participación de cada uno a través de las redes tiene una importancia fundamental. Quisiera pues invitarlos a todos a ser muy cuidadosos en sus intervenciones en redes sociales, en diálogo o en discusiones, que seamos todos muy cuidadosos y que procuremos ahora pensar todos en el bien común del Perú. Y recemos para que Dios guíe la segunda vuelta de nuestras elecciones a la presidencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.